de IRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Que dura para mí tu palabra fiel. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Nuevamente estamos aquí desde San José de Costa Rica para las naciones con voz de restauración para el mundo. Estamos hoy con unos invitados especiales. Mi querido hermano Ángelo es un pastor y profeta y predicador de la palabra. Profeta no, hermanos, profeta no, es evangelista y pastor de la santa palabra de Dios. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano Luis, y a toda la audiencia. Igualmente nos gozamos en Dios. Mi nombre es Ángelo Salas. Venimos igualmente en representación de nuestra iglesia, ¿verdad? De nuestros pastores Jonathan y Cintia Leitón, de la iglesia Punta de Lanza Internacional, en San Pablo de Barba, en Heredia. Así que es igualmente un gusto presentarnos, ¿verdad? Como lo comentaba nuestro hermano Luis, pastor y evangelista para las naciones, ¿verdad? Internacional. Y traemos igualmente una palabra de refrescamiento, una palabra en la cual Dios nos va a confrontar directamente, porque nosotros como creyentes debemos tener un avance y no quedar estancados en nuestra vida espiritual, ya que hemos sido llamados precisamente para conquistar. Y en esta noche vamos a estar conquistando. También me acompaña mi esposa también, hermano Luis, por acá. Bueno, buenas noches. Es un gusto saludarlos. Asimismo saludo a mis pastores, Cintia Paniagua y Jonathan Leitón de Punta de Lanza, de San Pablo de Barba de Heredia, y a toda la iglesia en general. Sí, es un placer, como siempre, estar con ustedes en esta noche, acompañándolos con una buena palabra, una palabra de bendición para todas aquellas personas que lo necesitan. Yo creo que esta noche, aparte de ser una noche lluviosa, es una noche que Dios ha preparado para bendición de todas aquellas personas que nos están escuchando en estos momentos, tanto en las ondas radiales como por medio de internet, en Facebook Live. Nosotros tenemos esa facilidad ahora del internet, y para todas las personas que nos estén viendo en estos momentos y escuchando, esperamos que este programa sea de gran bendición. Un saludo para los pastores, nuestros amigos, nuestros amados del Señor. Esperamos tenerlos de nuevo acá, al pastor Jonathan y a la pastora Cintia, y esperamos que este programa también sea de bendición para ellos y para toda la iglesia de Punta de Lanza Internacional. Amén, amén. Hoy vamos a estar tocando, hermanos, lo que es los resultados de la obediencia. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es andar bajo la cobertura y la bendición de Dios. Y la desobediencia, por consiguiente, es andar bajo la cobertura del diablo. Así es. No hay punto de discusión. La obediencia es andar y caminar con Dios, y la desobediencia es andar y caminar con el diablo. Así que, hermano, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. ¿Cuáles son esos dioses ajenos?
la lujuria, la fornicación, la avaricia, la vanidad, el orgullo, la prepotencia. Y así podemos enumerar infinidad de dioses ajenos que están consumiendo a la humanidad, al pueblo de Costa Rica, hermano. El pueblo de Costa Rica ha dejado y le ha dado la espalda a Dios. Y por eso viene una palabra de bendición ahora, bajo la obediencia de caminar con Dios y no con el enemigo. Pastor. Correcto, precisamente la obediencia en Cristo Jesús nos da muchos resultados. De parte de adquirir esa obediencia recibimos precisamente el respaldo de Dios. Pero no podemos hablar de un pueblo que vive en obediencia sin antes precisamente presentar delante también aquel pueblo que camina en desobediencia y no ha aprendido precisamente a establecer ese orden de Dios en su vida, porque precisamente la Biblia nos habla siempre de personas obedientes y personas desobedientes. Lo habla la Biblia, no lo hablamos nosotros simplemente porque es una ocurrencia nuestra. Las personas desobedientes siempre se le va a denominar con un efecto que no les va bien en la vida. Imagínese usted viviendo una vida plena en Cristo Jesús en libertad, viviendo en obediencia. Pero ¿qué sucede precisamente si hay desobediencia? Mire, no podríamos vivir una vida en plenitud y en libertad. Le decía que a la persona desobediente siempre le va mal en todos sus caminos. Y quiero compartir algo con usted precisamente en Salmos, capítulo 10, verso 5. Escuche algunas de las características de personas que caminan en desobediencia y no hallan el camino para volver nuevamente a ese redil de obediencia siguiendo los procedimientos de Cristo Jesús. Salmos capítulo 10 verso 5 dice así algunas de las características: sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tienen muy lejos de su vista, y a todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Dice el verso 7, llena está su boca de maldición. Escuche qué tremendo eso. Y de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En los escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre atrayéndolo a su red. Y escuche cómo se amolda la desobediencia en la vida de un hombre. Verso 10. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Termino en el 11. Dice en su corazón: Dios se ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca le veré. El desobediente en su propia vida no conoce obediencia precisamente porque su vida se ha amoldado a un estilo de vida no conforme a Dios. Y estamos hablando de creyentes. Estamos hablando de creyentes que han vivido una vida en desobediencia y aún están dentro de una iglesia. No vengo a hablarle de gente que está fuera de iglesia, gente que está en la iglesia, viviendo una vida de apariencia espiritual, sin someterse a la autoridad, sin someterse a la obediencia, conforme a los mandatos de Cristo Jesús. Yo no sé, en este momento no juzgo tu vida espiritual, pero sí te digo, ¿cómo estás caminando tu vida? ¿Vives en obediencia? ¿Vives en desobediencia? Estamos hablando bajo un tema, el cual nos va a traer restauración a nuestra vida, sobre los beneficios de la obediencia. Amén. Mi hermana Giselle. Así es, hay resultados también de hay resultados de la desobediencia también. Dice, ¿cómo ve Dios la desobediencia? En Éxodos 24 y 5. Dice, la idolatría es una de las razones por la cual el pueblo fue destruido también. Dice, ocultismo, agorería, magia, espiritismo, son a consecuencias de la desobediencia también. Éxodo 24. 20. Vamos a ver. Éxodo 20. 4 y 5. Dice,
No te hallarás no te harás imagen ninguna semejante de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice. Y no te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen. Esos son también consecuencias de la desobediencia. Carlitos. Sí, yo creo que siempre que nosotros hablamos de la obediencia, debemos de hablar también de la sabiduría, porque una persona que es obediente adquiere sabiduría. Cuando una persona es obediente a su palabra, el Señor abre su mentalidad a un nivel increíble donde esa persona puede adquirir tanta sabiduría y ser sabio a la hora de dar un consejo, a la hora de dar una palabra, a la hora de ser un varón, una mujer de Dios. Me llama la atención cuando en el Antiguo Testamento los profetas, contra todo y contra todos, fueron obedientes. Cumplieron su palabra, a pesar de ser amenazados, a pesar de ser esclavizados, muchos otros perseguidos. Sin embargo, ellos cumplieron esa parte, cumplieron la obediencia, pero también fueron sabios, tuvieron sabiduría. El Señor les dio sabiduría para que ellos pudieran dar la palabra que ellos tenían que dar en estos momentos. Por eso en el capítulo 4, de Proverbios, un libro que nos da muchas enseñanzas y nos enseña y nos permite aprender más sobre la obediencia y la sabiduría. Pero yo relaciono esas dos palabras, ¿por qué? Porque una persona que es obediente tiene la sabiduría de Dios, pero una persona que es desobediente no tiene sabiduría, no tiene entendimiento de la palabra, no sabe cuál es su norte, no sabe cuál es el rumbo, no sabe hacia dónde va. Ahora, mi hermano Ángelo decía algo muy acertado en el blanco, dio en el blanco, y ese es la clave, la esencia de esta noche. ¿Eres obediente o eres desobediente? Porque si estás en pecado, déjame decirte, querido hermano, estás en desobediencia. Pero si estás en los pies de Cristo, si tú estás a favor de Dios, déjame decirte, eres obediente a su palabra. Por eso la palabra de Dios nos dice en ese capítulo 4, Proverbios: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. ¿Qué nos quiere enseñar el Padre en esta noche? No es el Padre físico, porque mi papá me puede enseñar, como me puede enseñar cosas buenas, me puede enseñar cosas malas. Pero la enseñanza que viene de parte del cielo es una enseñanza perfecta, es una enseñanza que no se corrompe con cualquier cosa. Esa es la enseñanza que estamos hablando en esta noche. Y estad atentos para que conozcáis cordura. ¿Qué significa cordura? Ser una persona centrada, tener mi norte fijo, saber a dónde yo voy, saber hacia dónde yo voy. Si yo soy obediente, yo sé a dónde yo voy hacia una vida eterna con Cristo Jesús. Y dice la palabra: porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará.
Quiere decir que si nosotros somos obedientes, adquirimos sabiduría, pero no solo sabiduría, adquirimos inteligencia, porque una persona que está en pecado no tiene inteligencia, no sabe cuál es su rumbo, no sabe cuál es su norte, no sabe hacia dónde va. Solo piensa en el pecado y en el pecado y en la mundanalidad y en sus cosas, en sus aberraciones. Pero hermano Ángelo, cuando una persona es obediente, entiende cuál es el propósito de su vida, entiende cuál es el verdadero caminar de su vida, entiende cuál es su norte, se centra en una palabra y con esa palabra empieza a guerrear para que el diablo no pueda atacarlo. Esa es la sabiduría que muchos apóstoles del Antiguo Testamento e inclusive del Nuevo Testamento, de los profetas del Antiguo Testamento tuvieron la sabiduría. Y ahora yo te pregunto, Elías fue obediente, David fue obediente. Todas las personas del Antiguo Testamento fueron obedientes e inclusive el Señor Jesucristo fue obediente. Sí, claro que fueron obedientes, claro que ellos cumplieron su palabra desde el principio hasta el final. Escrito estaba de que el Señor iba a pasar por una peste, iba a pasar por lo peor que cualquier hombre podía pasar. Y ese hombre, sabiendo lo que iba a pasar, fue obediente. Mira, hermano, si tú eres obediente en esta noche y quieres que Cristo se acerque hoy a ti, déjame decirte, esta es la noche para empezar a ser obedientes a sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? No son solo los 10 mandamientos, es todo lo que dice la Biblia. Más adelante les voy a leer, cuando me toque en la segunda vuelta, les voy a leer los beneficios de la obediencia, porque eso es necesario que usted lo sepa. Hermano, esta es la noche para que usted sea obediente. Empiece a ser obediente y Dios empezará a manifestarse en su vida de una forma grandiosa. Escuche usted, querido amigo y hermano que está en sintonía con este poderoso programa. Voz de Restauración está hablando a las naciones con una palabra muy poderosa y dice, ¿cuáles son las consecuencias de la desobediencia? Escuche bien, porque no es cosa mía lo que estamos hablando ahora. Las consecuencias de la desobediencia. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, aunque usted corra, aunque usted huya. La maldición te alcanzará si usted no es obediente a la voz de Dios. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre. Oiga, hermano, qué tremenda la palabra de Dios cuando usted anda lejos de Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres están despreciando a Dios? Y el fruto del vientre están haciendo bajo la maldición directa de Dios. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás tú en entrar y maldito en tu salir. Y vea qué tremendo, hermano, andar en desobediencia con Dios. Y Jehová enviará contra ti la maldición, el quebranto y el asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Siga usted lejos de Dios, porque aquí la palabra dice que Dios le pagará en persona al que lo aborrece. Dios le pagará en persona según las obras que nosotros hayamos hecho en este cuerpo durante el tiempo que Dios nos dio de vida estando aquí en la tierra. Y dice, dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas.
Y hay una cantidad, hermano, en Deuteronomio capítulo 28, desde el verso 15 estamos leyendo. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, del mundo, con tumores. ¿Cómo está el mundo ahora? Con una cantidad, hermano, enorme de enfermedades creadas por el mismo hombre. En los laboratorios de allá de Estados Unidos y de Europa están creando enfermedades para poder erradicar la tercera parte de la humanidad sobre la tierra. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón que no pueda ser curado. Que no pueda ser curado, hermano. Es una maldición. Jehová te herirá con locura. ¿Cuánta gente anda loca, despreciando y dándole la espalda a Dios, hermano? ¿Cuánta gente, cuánta humanidad? Toda la humanidad está en contra de Dios. Una rebeldía completa. Que el hombre no quiere ser hombre, quiere ser mujer. La mujer no quiere ser mujer, quiere ser hombre. ¡Qué locura más grande, hermano! Lo que Satanás le ha creado y le ha puesto en la mente a los gobernantes. Porque son los gobernantes los que están dictando leyes inmundas en contra de Dios. Y dice: Jehová te herirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu. Ceguera espiritual, hermano. Estamos en un mundo totalmente ciego. Ciego, ciego, ciego. No quieren nada con Dios. Y dice allá en los evangelios: yo soy la luz del mundo, pero el mundo anda ciego. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. ¿De quién está hablando aquí? Del mismo diablo, del mismo Satanás, porque ese vino a matar, a robar y a destruir. ¿Y a quién? A nosotros, porque nosotros somos la niña de los ojos espirituales de Dios. Y dice, para pasarle a mi hermano Ángelo: tus hijos y tus hijas serán entregadas a otro pueblo, el tercer sexo, inventos mundanos, diabólicos del hombre. Y tus hijos y tus hijas serán entregadas a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no será sino oprimido y quebrantado todos los días. Hermano, andar lejos de la bendición de Dios, andar en desobediencia de Dios, son estas las consecuencias. Y esto es poquito para lo que le viene al mundo, hermano. Un mundo desobediente, un mundo ambicioso, hermano, solamente de las cosas terrenales. Un mundo que no quiere nada con Dios. Así está el mundo, hermano. Y le paso, hermano. Sí, hermano Luis. Precisamente hablamos de una condición espiritual en la cual la iglesia de Jesucristo hoy alrededor del mundo está sufriendo. Nos damos cuenta que se sufre un caos mundial. Y precisamente a consecuencia de la desobediencia es que mucho creyente no ha llegado a adquirir esa vida plena, como hablábamos anteriormente, en Cristo Jesús. Hay algo importante que nosotros debemos de entender según Deuteronomio, capítulo 31 y verso 29, nos dice que inclusive resultados de la obediencia es la corrupción. Dígamele usted, iglesia de Jesucristo, hoy día, si no estamos viviendo ese caos político, moral, social, espiritual, hoy día. Y no solo en nuestra amada Costa Rica, sino alrededor del mundo. Imagínese usted la corrupción cómo ha aumentado. Gente, oiga, cayendo en desgracia. Precisamente el hermano Luis leía, y son cerca de 39 maldiciones a consecuencia de la desobediencia. Yo que usted me curaría en salud y comenzaría a hacerme un examen hoy día, porque usted y yo somos los llamados a vivir esa vida plena en Cristo Jesús, ya que como hablábamos ahora, Él es el camino, la verdad y la vida, y difícilmente alguien en desobediencia llegaría precisamente a esta plenitud en Dios. Imagínense que ahí mismo en Deuteronomio capítulo 31 y verso 29 habla de que todo irá a salir mal el desobediente. Y lo peor, escucha bien,
Escucha bien, y para usted que nos está mirando a través de Facebook Live, escucha bien. La desobediencia como resultado produce la ira de Dios. ¿Se da usted cuenta? Lo que trae la desobediencia no es simplemente de no acatar quizás un mandamiento de Dios, quizás no es hacer caso omiso a algo, es que podemos provocar la ira de Dios. Yo no sé en qué estado espiritual se pueda usted encontrar en este momento, no te juzgo, pero sí te digo, la hora y el día es hoy. Que nos volvamos a la obediencia, que aprendamos a conocer los resultados de la obediencia. Usted ahorita se irá a dar cuenta cuáles son esos resultados de la obediencia, el cual nos va a trasladar a vivir una vida espiritual en libertad, tal y como Cristo Jesús quiere para nuestras vidas, y así usted ser el testimonio para aquellos que necesitan allá sin Jesucristo, aquellos que no tienen a Jesucristo en su corazón. Giselle. Así es, la desobediencia trae muchas consecuencias. Lo hemos visto en la Biblia lo habla, muchas partes de la Biblia lo dice. Debemos ser obedientes tanto a la palabra de Dios, ser santificados y obedecer. Asimismo trae consecuencias la desobediencia. Dice, la consecuencia de la desobediencia trae corrupción. Todo saldrá mal, provoca la ira de Dios. En Éxodo 32, 9 y 10. ¿Lo tienen? Sí, yo lo tenía, pero me salí. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Así es, hermano Luis. ¿Usted sabe lo que es provocar la ira de Dios al pueblo? Es tremendo provocar la ira de Dios, porque hemos visto muchas veces el ser desobediencia. Mucho pueblo está padeciendo la ira de Dios en este momento, Sí. por ser desobediente. Lo están provocando, hermana. Le están provocando la ira de Dios. Por eso tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Carlitos. Sí, en el capítulo 5 de Hechos vemos algo muy bueno. El capítulo 5 de Hechos, en su versículo 29, donde Pedro y los apóstoles le dijeron al concilio: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Ese es el secreto, hermano. Si usted obedece a Dios, todo va a estar bien. Sí. Su vida va a estar bien, sus finanzas van a estar bien. El matrimonio que se destruyó vuelve a estar bien. Porque si usted es obediente, entiende cuál es el propósito. Mi papá leía un versículo donde decía que la desobediencia produce maldición en su vida. Así es. Pero en ese mismo versículo, en Deuteronomio 28, en el primer versículo, me dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios se exaltará sobre todas las naciones de la tierra. O sea, lo está mandando a ser obediente. Y estas cosas van a acontecer si usted es obediente. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Pero si usted es obediente,
Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá. Te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Costa Rica, personas, habitantes de toda esta tierra, no solo de Costa Rica, porque todo el mundo está en desobediencia en estos momentos. Es tiempo de obedecer la palabra de Dios. Llegó el tiempo, iglesia de Jesucristo, de obedecer sus mandamientos. Llegó el tiempo, pastor de la iglesia de Jesucristo. Llegó el tiempo, maestro. Llegó el tiempo, adorador en espíritu y en verdad. Llegó el tiempo, líder. Llegó el tiempo, joven, niño, persona adulta mayor, joven que me escuchas en estos momentos, de obedecer correctamente la voz del Señor, de obedecer sus mandamientos, de obedecer todo aquello que el Señor quiere hacer en tu vida. Dice la palabra de Dios que si obedecieres, si fuéramos obedientes, si escucháramos atentamente su voz, si leyéramos su palabra, todas estas cosas acontecerían. Y ahí si usted sigue leyendo Deuteronomio 28, versículo 1. Si usted sigue leyendo, se va a encontrar un montón de bendiciones. La entrada y su salida, el lugar donde usted esté, el lugar, sus hijos, su comida, los cultivos si usted es agricultor, su ganado si usted se dedica a la ganadería. Todo, hermano, pero es que todos sus hijos, sus abuelos, sus tíos, sus primas, sus primos, todos, toda su familia, si usted fuera obediente, todo, absolutamente todo, el Señor lo bendeciría. Pero más adelante dice, resultados de la desobediencia. Y fue lo que el hermano Luis Molina leía en esos momentos. Ahora yo pregunto en esos momentos, usted hágase un autoanálisis, hagamos un alto en ese programa y hagamos un autoanálisis de todo lo que hemos hablado en esos momentos. ¿Está siendo usted obediente? ¿Está siguiendo los mandatos del Señor? Persona, le estoy preguntando a la iglesia en estos momentos. ¿Está siendo obediente la iglesia? Pues hermano Ángelo, lamentablemente la iglesia no está siendo obediente en estos momentos. Lamentablemente, los pastores no están siendo obedientes en esos momentos. Predican para su beneficio. Llegan apóstoles de no sé dónde y predican cosas que no vienen al caso. Sí, está bien, yo le puedo decir a la hermana, usted va a ser bendecida, usted va a ser sanada en el nombre de Jesucristo. Decretamos, empiezan a decir un montón de cosas que no vienen al caso, hermano. Pero ¿por qué no predican de esa gran obediencia de Jesucristo que tuvo él? ¿Por qué no predican de la obediencia de Elías? ¿Por qué no predican de la obediencia de Jeremías? Que ese hombre, siendo perseguido, siendo traicionado por su mismo pueblo, él fue obediente y predicó la palabra en medio de su pueblo. ¿Por qué no predican de la obediencia de Pablo cuando ese hombre iba a predicar a las diferentes iglesias? El hombre que escribió más cartas en el Nuevo Testamento. ¿Por qué no predican de la obediencia de José? ¿Por qué no predican de la obediencia de David? ¿Por qué no predican de la obediencia en la iglesia? Deberían de predicar de la obediencia en vez de estar decretando sanidad. Deberían de estar predicando obediencia en vez de decretar plata sobre la persona. Si a mí no me interesa la plata, lo que me interesa es mi vida, la vida eterna.
Me interesa lo que está pasando ahí afuera. Y es preocupante lo que la iglesia está pasando en estos momentos. Porque mientras más personas se están perdiendo allá afuera, usted apóstol, usted profeta, que se hacen llamar apóstoles, que se hacen llamar profetas y yo no sé de dónde. Ahí afuera se está perdiendo en estos momentos una persona. Oiga, y no es mentira, hermano Ángelo. Cada 10 minutos sucede un asesinato o un acto de ¿cómo se llama eso? De crimen ahí afuera. Pero la pregunta que yo le hago a las iglesias hoy es la siguiente. Esa persona que se fue sin Jesucristo, ¿fue obediente? Yo creo que no, porque si fuera obediente, hubiera escuchado aquella palabra de aquel apóstol o de aquel profeta en esos momentos y se hubiera convertido. Y si se convierte esa persona, si se convierte de corazón, se va con Cristo. Pero la humanidad, todo el mundo entero se está perdiendo. Y yo me pregunto, ¿la iglesia está siendo obediente a la palabra de Dios? Porque Pablo lo dice en su carta a Timoteo: te mando que prediques arduamente, que seas obediente. Se la estoy parafraseando. Que seas obediente, que prediques con fuego, que prediques, Timoteo, que prediques la buena palabra. A Tito se lo dijo también: sé sobrio, mantente firme, predica la palabra, predica la sana doctrina. Pero las iglesias no obedecen. Vea, yo veo que en las iglesias predican un montón de cosas, pero se olvidan de las cartas que dejó el apóstol Pablo, las diferentes cartas que él dejó. Y hermano Ángelo, si usted lee las diferentes cartas, si lee Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Timoteo, Segunda de Timoteo, Hebreos, Hechos, si lee los Romanos, si lee Tito, inclusive si lee Santiago, se va a dar cuenta de que el apóstol Pablo nos manda en muchas de las cartas, no lo dice así claramente, pero nos manda a ser obedientes, nos manda a predicar la palabra. Y los pastores, los apóstoles, los profetas de este siglo se han olvidado de esas cartas, le hacen caso omiso a las cartas. Si cuando usted lee esas cartas se da cuenta de que lo único que usted tiene que predicar en estos momentos es del Señor Jesucristo, la obediencia del Señor. ¿Qué pasa si nosotros somos obedientes? Es la pregunta. ¿Qué pasa si nosotros somos en este tiempo obedientes? Hermano, si usted es obediente, va a venir sobre usted una bendición tan poderosa, pero no bendición de plata, ni bendición de lo que usted quiera. Mire, hay el hombre, con eso termino. Salomón, un día Dios le dice a él: ¿qué quieres que te dé? Cualquier persona, hermano Ángelo, inclusive yo, si hubiera sido yo, le hubiera pedido plata. Pero ese hombre, ¿qué fue lo que le pidió? Y por eso es que yo relaciono hoy sabiduría con obediencia. Que así es. Cuando usted es obediente, usted va a saber qué pedirle al Señor en ese momento. Así es. Ese hombre le dijo: Señor, yo no quiero plata, yo no quiero bienes, yo no quiero ganancias, yo no quiero nada. Simplemente quiero sabiduría para poder dirigir este pueblo.
Ah, le dice el Señor, por cuanto no me pediste ni oro ni plata, yo te daré la sabiduría, pero también te doy la plata, te doy la sabiduría, te doy los bienes para que tú seas el hombre más rico de este mundo. Imagínese la sabiduría de ese hombre. Pero cualquier persona en este siglo le hubiera dicho al Señor, no, Señor, deme el carro, deme el avión, deme la plata, todo lo que yo necesito para salir adelante y para montar la iglesia. El jueves andábamos en una iglesia humilde, y ojalá que ese pastor nos esté viendo en estos momentos. Humilde, lo más humilde que usted se pueda imaginar. En Alajuelita, imagínense, haciendo la obra. ¿Y sabe cómo era la iglesia, hermano Ángelo? 4 paredes, una entrada, sillas, algo súper humilde. Pero yo le digo algo, una iglesia que es obediente tiene unción y poder de Dios. Amén. Para dar la palabra Así en es. donde quiera que sea. No importa la circunstancia, no importa el lugar. Una iglesia que es obediente, una persona, un joven, un pastor, una persona, una mujer, cualquier persona que es obediente, tiene la autoridad para poder dar la palabra donde sea. Y óigame, ese culto se prendió en ese momento, hermano Ángelo. Una joven dando una alabanza y una adoración. Yo quedé admirado con ese poder, esa unción que esa mujer, cómo el Señor usaba a esa mujer. Yo quedé admirado, hermanos. Pero quedé más admirado. Que con eso termino ya. Quería contar ese testimonio. Quedé más admirado con eso. Los pastores no teniendo plata. Y yo no sé con qué nos invitaron a comer. Pero déjenme decirles algo, pastores. Esa iglesia va para cosas grandes. Amén. Porque está enalteciendo al Señor Jesucristo. Y en esa iglesia, el centro de todo es Jesucristo. Y por cuanto fueron obedientes en este tiempo, Dios los va a enaltecer y les va a dar cosas más grandes. Cosas gloriosas verán en esa iglesia. Si ustedes son obedientes, iglesia de Jesucristo, pastor, evangelista, si ustedes son obedientes, el Señor se va a engrandecer en ustedes. Y gracias a esa iglesia, y espero tenerlos un día a esos pastores, así como tenemos a Ángelo y a la pastora, a la esposa, a la pastora, ya la nombré pastora. Esperamos tenerlos pronto en esta, su casa, Voz de Restauración. Y para todas aquellas personas que quieran participar, ese es un espacio abierto para que seamos obedientes, hermano, para que cumplamos su mandamiento, que seamos obedientes y que sigamos sus mandamientos, hermano Luis. Hay una doctrina, Ángelo, donde dice de que salvo siempre salvo. Y que ahí se permite que usted pueda ser un homosexual, que pueda ser un fumador, que pueda ser un borracho, que pueda ser una prostituta. Y como Dios es amor, que todo lo perdona, todo lo tolera y que todo lo permite. Pero la palabra me dice otra cosa. Y oiga lo que dice. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto, o sea, la obediencia, y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece. Papito Dios, aquí te está hablando a vos, desobediente. Aquí te está hablando Dios. Y que da el pago en persona al que le aborrece. Oiga lo que viene, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia. Sigan odiando a Dios, creando leyes inmundas. Y no se demora con el que le odia.
en persona le dará el pago. Deuteronomio capítulo 7, versos 9 y 10. Y dice, pero eso es mentira. No, Señor. Aquí dice en Romanos capítulo 2, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual te pagará y le pagará a cada uno conforme a sus obras. Siga siendo desobediente a Dios. Y que no sabéis, dice, no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Cabezón, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, con esa libertinaje que hay, ¿qué es lo que están promocionando todos los gobiernos del mundo? Destruyendo el templo de Dios. Y oiga lo que dice, porque esto no me lo estoy inventando Dios. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él por ser desobediente, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. No podemos ir en contra de Dios destruyendo nuestro propio cuerpo, porque en el cuerpo suyo, en el cuerpo mío, mora el Espíritu Santo. Si usted cree de que nosotros estamos hablando mentira, estamos en 1 Corintios, capítulo 3, verso 16 y verso 17. Anteriormente leímos Romanos, capítulo 2, verso 6. Aquí no estamos hablando ni estamos jugando a ser doctrinita. Es la doctrina que viene de parte de Dios. Dios no permite libertinaje, no permite tolerancia, no permite nada que no sea todo basado en la doctrina de Dios. Amén, hermano Luis. Pero también hay buenas noticias para aquellas personas las cuales han decidido volverse a la obediencia. El hermano Carlos hablaba precisamente de muchos personajes bíblicos, los cuales caminaron en obediencia aún sin entender. Ciertamente la obediencia no la vamos a entender con un pensamiento humano, un corazón carnal. Obediencia es obediencia. Y mire, mi amado y mi amada, ahí donde usted me está escuchando, donde usted me está mirando, hay una palabra directamente de Dios para usted. Imagínese qué lindo que le voy a hablar yo a usted. Le voy a hablar lindo para que usted me entienda. Y usted pueda reflexionar y entender lo siguiente. ¿Cuáles son los resultados de la obediencia? Imagínese usted que uno de los principales resultados de la obediencia es el respaldo de Dios. Lo vemos allá en Jueces capítulo 6, verso 14, cómo Dios respaldó a Gedeón. No solamente nos quedamos con el respaldo de Dios, vemos y mire qué fuerte y qué impactante es que usted y yo seamos obedientes. El resultado de la obediencia trae provisión de Dios a su vida, a mi vida. Estamos viendo resultados de cómo Dios le va a beneficiar a usted caminando en obediencia. Aunque no entendamos, pero creemos y obedecemos. La provisión, escúcheme bien, la trae Dios. El resultado como obediencia trae la sanidad. Hermano Luis, tenemos mucha gente enferma hoy día. Pero mucha gente inclusive en hospitales, muriendo de alguna enfermedad. Y simplemente están allí por desobediencia. Imagínense cómo usted verá el resultado de Dios en su vida. Mira lo que nos dice por acá la palabra en Deuteronomio capítulo 7, verso 15. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti. Antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. ¿Es o no es viva la palabra del Señor? Voz de Restauración precisamente cumple ese mandato de traerle a usted la palabra viva y eficaz tal y como la encontramos. Sigo leyendo por acá en el verso 12. Por lo cual
por haber oído, estoy en el verso 12 del capítulo 7, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará y te bendecirá y te multiplicará. Escucha. Y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de las ovejas de la tierra, que juró a tus padres que daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni tus ganados. Dios es real. Dios es real. ¿Sabes? Dios quiere hacer cosas sobrenaturales en tu vida. Cuando me refiero a sobrenaturales, no es de un emocionalismo carnal, sino venir y restaurar tu vida conforme al propósito y al llamado que Él ha tenido en ti, mi amado y mi amada. Sí. Imagínate, te voy a decir algo acá impactante, que conmueve los mismos cielos. Deuteronomio capítulo 30 y verso 19 dice así: y a los cielos y a la tierra llamo por testigo contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Óigame bien, Dios ha puesto delante de usted. Dios ha cumplido. Aquí el cabezón, aquí el desobediente, ¿quién fue? El mismo hombre. Pero aún así, dentro de su misericordia, imagínate, Dios te da a escoger. Sigo leyendo en el verso 19. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero usted me dirá, bueno, pastor, pero ¿cómo hago para volver a la obediencia? ¿Cómo hago para continuar en el camino de la obediencia? Sigamos leyendo. Hay 3 principios los cuales establece Dios para seguir ese paso de obediencia en el verso 20. ¿Cómo? Amando a Jehová tu Dios. Número 1. Atendiendo a su voz. Número 2. Y siguiéndole a Él. ¿Sencillo? ¿Dónde está lo complicado? Lo complicado lo hacemos nosotros cuando distorsionamos la mirada de Jesucristo. Escucha bien, termino por acá en el verso 20. Siguiéndole a Él, porque Él es para ti prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Sencillo. Hermana Giselle. Hermana, una oración, porque ya casi terminamos. Haga su participación. Sí, bueno. También dice, ¿a quién debemos obedecer? A Dios y su palabra, a las autoridades eclesiásticas. Hermano Luis, en la iglesia se está viendo mucha desobediencia a nuestros pastores. Mucha desobediencia. A nivel general, ¿verdad? En todo nivel general hay mucha desobediencia. No nos estamos acatando las órdenes, o nos estamos desobedeciendo las autoridades pastorales. También dice a nuestros padres. Muchos hijos no obedecen a los padres. Quieren hacer lo que ellos quieran. También dice a las autoridades civiles, políticas y a las autoridades laborales también tenemos que obedecer. Sí, ya para ir concluyendo, no sé si la hermana va a hacer la oración. Sí, ya para terminar eso, ¿verdad? Y hacer el resumen. La obediencia, hermano, la obediencia es la clave del éxito para el cristiano. Mi hermano Ángelo, yo lo estaba escuchando atentamente ahorita y lo decía perfectamente. Son 3 cosas fáciles para nosotros, ¿verdad? Pero para una persona mundana eso pues es complicado, porque ellos quieren aferrarse a la carne. Pero hermana, hagamos la oración, y yo creo que ese programa ha sido de gran bendición para las personas. Ojalá que el pueblo haya entendido de que por medio de la obediencia el Señor se mueve, y donde hay orden también el Señor se mueve, y donde hay orden pues hay obediencia, hay sabiduría. Recuerde, querido costarricense, querida persona que nos está viendo en estos momentos, sabiduría ante todo.
adquiere sabiduría, dice el proverbio, hermana. Bueno, sí es bueno. Estimado Señor, te damos honra y gloria a ti, Padre, por habernos permitido estar hoy aquí en esta radio, Padre. Asimismo, Señor, trae obediencia a tu pueblo, Espíritu Santo. Trae obediencia, Señor, a tus hijos para que puedan obedecer tu palabra, Padre. Así trae sanidad a nuestras vidas. También te pedimos, Espíritu Santo, que nos mantengas en unidad en todo tiempo, Espíritu Santo. Amén. 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 Bendito Padre Celestial, hemos predicado tu palabra, hemos traído una enseñanza muy buena, muy fuerte por lo que dice Deuteronomio capítulo 28, pero hermano, es la palabra de Dios. Nosotros no podemos quitarle ni ponerle, porque Así entonces es. nos convertimos en unos malditos, ¿verdad? Que quitándole y poniéndole palabras a la Biblia, ¿no? Pero dentro de 8 días vamos a estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes esta poderosa palabra de Dios. Muchas gracias y buenas noches. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Segura para mí tu palabra fiel.